SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Los obispos españoles no le están mandando a la Fiscalía los casos de pederastia en la Iglesia de los que tienen constancia. El fiscal general del Estado ha reconocido hoy que los obispos le han entregado escasísima información sobre esos casos de abusos sexuales por parte de curas y religiosos. Escasísima información, es lo que ha denunciado el fiscal general. Lo que hizo la Fiscalía fue, hace unos meses, pedirles a las 70 diócesis que hay en España la información de todos los casos de los que tuvieran conocimiento. 70 diócesis. ¿Cuántas han contestado? 30, ni la mitad. Y además, las que han contestado lo han hecho con cartas tipo, respuestas modelo, diciendo que no tienen casos abiertos en procesos canónicos o remitiéndose a lo que ya enviaron a las fiscalías provinciales. Las otras 40 diócesis ni le han contestado a la Fiscalía. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues publica El País que cuando la Fiscalía pidió esta información a las diócesis, lo que hizo la Conferencia Episcopal fue mandarles una circular interna a los obispos de toda España en la que les recomendaba que solo se remitiesen a las fiscalías provinciales los casos de víctimas que sigan siendo menores de edad, cosa, por cierto, a la que ya estaban obligadas por ley, y que a la Fiscalía General se le mandaran únicamente las referencias y fechas de esas comunicaciones. Y también, según El País, en esa carta, la Conferencia Episcopal sugería a los obispos que entregaran la relación de casos que ya han sido comunicados hasta el momento. Y en esa carta, la Conferencia Episcopal les mandaba a los obispos de toda España los dos modelos de cartas tipo con los que después los obispos han terminado contestando a la Fiscalía, los que lo han hecho. Cartas tipo no fuera a ser que algún obispo, alguna diócesis decidiera mandarle a la Fiscalía todo lo que tuviera, todo lo que encontrara o todo lo que libremente considerara. Bueno, pues no, cartas tipo. Es realmente llamativo esto y sobre todo es algo a recordar la próxima vez que escuchemos a los portavoces de la Conferencia Episcopal diciendo eso de que tienen la mayor voluntad de colaborar y de llegar hasta el final. Jesús Malaña, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Enrique Juliana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Antes del día en 2 vamos con la última hora de la noticia que avanzó la cadena SER y que está sacudiendo el mundo del fútbol. Manu Carreño, director del Larguero, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Aimar? Los escandalosos pagos del Barça al número 2 de los árbitros. Ya sabíamos, Manu, que el club pagó a la empresa de este hombre 1.400.000 euros entre 2016 y 2018. El expresidente Bartomeu ya dijo que los pagos venían de antes. Bueno, pues bien, ha contado esta tarde El País que en realidad el Barça pagó a Enríquez Negreira 7 millones desde 2001. Eso es, la etapa en la que ya era presidente Joan Gaspar, a quien entrevistamos anoche en el Larguero y nos dijo que él no tenía conocimiento y que estaba seguro de que no se había hecho y que si se había hecho era desde luego sin su consentimiento y sin su conocimiento. El caso es que ya no es 1,4 sino que ya son 7 millones los que le pagó el Barça al vicepresidente de los árbitros del fútbol español, en un día en el que, luego hablaremos de eso también, aunque sigue siendo la portada este asunto, el día en el que el Barça ha empatado a 2 en la Europa League en el Camp Nou ante el Manchester United y el Sevilla está ganando 1-0 al descanso. Lo ampliamos todo luego, Manu. Luego hablamos, chao. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Y son 2 las leyes que ha aprobado hoy el Congreso con avances importantes y con el rechazo de la derecha. Votos emitidos 342, sí 185, no 154. En consecuencia, queda aprobado el La texto. reforma del aborto que, entre otras cosas, devuelve a las mujeres de 16 y 17 años el derecho a decidir si interrumpen su embarazo e incluye las bajas para reglas dolorosas. ¡Ay, ley trans! ¡Ay, de los colectivos! Queremos agradecer a todos los... Y el Congreso ha aprobado además la llamada Ley Trans, que prohíbe las terapias de conversión y avanza en la autodeterminación de género. Permite cambiar de sexo en el registro, en el DNI, a partir de los 12 años, con autorización judicial hasta los 14, con consentimiento hasta los 16, sin requisitos a partir de esa edad. El debate ha dejado esta intervención homófoba de una diputada de Vox. Que el alarmante aumento de casos de homosexualidad y transexualidad está directamente relacionado con el adoctrinamiento al que ustedes están sometiendo a los menores. Se les está dirigiendo a ser lo que a lo mejor ni son, ni quieren ser, y de lo que a lo mejor se van a arrepentir al resto de su vida. La diputada ha dicho después que lo alarmante es que muchos casos de homosexualidad deriven en transexualidad, como si con eso matizara. La ministra Montero la ha acusado de LGTBI-fobia y ha respondido además al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que ha señalado que Podemos está en el ruido y no en las soluciones viables para reformar la ley del solo sí es sí, y ha relativizado la posibilidad de sacar adelante la reforma con el apoyo del PP. No podemos permitirnos que el PP y Vox sumen sus votos al Partido Socialista para volver al Código Penal de la Manada y, por tanto, quiero un acuerdo
acuerdo antes, y la propuesta que quiero hacer pública es la propuesta de acuerdo del Gobierno y de la mayoría Rechaza feminista. Montero hacer pública la propuesta de reforma que, según Unidas Podemos, han presentado al PSOE. El día en que la localidad toledana de Alberche del Caudillo ha empezado los trámites para eliminar esa referencia al dictador, esa referencia al franquismo, es la primera que da el paso. Quedan menos de una decena de pueblos en España con estas fórmulas que ahora la Ley de Memoria Democrática obliga a cambiar. Y un día en el que la familia del actor Bruce Willis acaba de anunciar que el actor de 67 años, que ya estaba retirado por sufrir afasia, tiene también un tipo de demencia. Y una de las noticias más sorprendentes de este jueves es que la jefatura de la Policía Municipal de Madrid ha destituido como responsable de la unidad de escoltas a un agente que deseó la muerte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo deseó en redes sociales. Es un agente que hasta ahora estaba al frente de una unidad dedicada a escoltar a altos cargos por Madrid. O sea, que era el responsable de la unidad que escoltaba por delante y por detrás, por las calles de Madrid, a la comitiva de seguridad del presidente del gobierno. Bueno, pues este hombre escribió en Facebook hace una semana sobre Pedro Sánchez, decía: vete de este país o de este mundo, hijo de la gran puta, y deja que podamos vivir. Esto lo hemos contado en la SER esta mañana y esta noche lo han destituido. Radio Madrid, Adrián Prado. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Cese inmediato a instancias de la jefatura de la Policía Municipal por pérdida de confianza. Esto no significa que este oficial, el intendente José Rodríguez Vacas, deje el cuerpo, mantiene su plaza de funcionario. Lo que se hace es apartarle del servicio del que era responsable, la unidad de servicios especiales encargada, como apuntabas, de la seguridad y la escolta de mandatarios en sus movimientos por Madrid, entre ellos el presidente del gobierno. Fuentes municipales nos explican que su futuro dentro de la policía dependerá de la resolución de los distintos expedientes disciplinarios que tiene abiertos. Y es que estamos hablando de un oficial envuelto en múltiples polémicas. Por ejemplo, está en curso un expediente por un incidente que protagonizó el año pasado en un local de intercambio de parejas, un asunto que también está judicializado. Además, la Fiscalía Anticorrupción investiga una oposición en la que él formaba parte del Tribunal Evaluador, fue acusado de filtrar preguntas en otro proceso selectivo de la Policía Municipal y se le han impuesto varias sanciones por faltas graves. La oposición en el Ayuntamiento lleva toda la legislatura poniendo en cuestión la pasividad del alcalde Almeida ante comportamientos como estos dentro de la cúpula policial de Madrid. Parece que esta vez la gota ha colmado el vaso y al final el Ayuntamiento ha tenido que mover ficha. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Jefe de los escoltas y un tío centrado, moderado. Bueno, con sus cosillas. Con sus cosillas. La diferencia entre el autor y su obra. Sabes que este es un debate muy recurrente, pero esta vez la obra es su vida y esta diferencia es un poco más delicada. Hemos visto en numerosas ocasiones a periodistas, por hablar de nuestro oficio, en redes sociales diciendo que tal político es un gilipollas o insultándolo directamente y defendiendo su derecho a la libertad de expresión, que por supuesto lo tienen, para que nos creyésemos que sus crónicas sean imparciales y objetivas y neutrales. Y aunque lo fuesen, que probablemente lo fuesen, es muy difícil leer un texto tuyo sobre alguien sabiendo tu opinión tan drástica sobre él. Por supuesto, nadie, bajo las órdenes de ese policía, iba a desproteger al presidente del gobierno por sus opiniones en Facebook. Pero a mí me parece que hay suficientes agentes como para poder elegir a un jefe del dispositivo de protección al que no le desee la muerte a su protegido. ¿Por el qué dirán? Por las formas, porque queda raro. La mujer del César no solo debe serlo, no solo debe parecerlo, también debe gustarle que esté vivo el César. Tus opiniones privadas son públicas cuando las publicas, especialmente tus opiniones de mierda. Lo público, lo hemos dicho aquí alguna vez, tiene consecuencias públicas. Hay una diferencia aún más importante que la de entre el autor y su obra, es la diferencia entre un mal autor y su mala obra, que tiene bastantes más consecuencias sobre los demás. Y ahora estaba revisando las defensas sobre este hombre. Es fácil distinguir a la gente que defiende que te proteja quien quiere verte fuera de este mundo. Curiosamente está siendo la misma que anda por ahí gritando en contra del aborto. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana. Y dos escenarios que tenemos abiertos hasta ahora, dos escenarios internacionales. El primero en Ucrania, en Dnipro, donde está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Buenas noches. Hola, Aymar, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy Rusia ha bombardeado de forma masiva toda Ucrania. Tú has llegado a Dnipro esta noche, pero has pasado el día en Mykolaiv. Es una de las ciudades donde se han escuchado esto.
alarmas antiaéreas sonando para que la gente se resguardara en los refugios en distintos momentos del día y protegerse de unos bombardeos que en esa región han dejado media docena de muertos, Nico, entre ellos una señora de 72 años. Sí, por poner el foco exacto en el destino de uno de los más de 30 misiles que ha lanzado hoy el ejército ruso sobre Ucrania, a unos 70 kilómetros en línea recta de esta ciudad de Dnipro ha muerto esa señora de 72 años, Aymar, más de media docena de heridos, más de 60 casas totalmente destruidas. Escuchábamos esas alertas en Mykolaiv, también escuchábamos el sonido de las baterías antiaéreas en compañía de Alexandra, que tiene 42 años. Es una desplazada de Jersón, tiene 2 hijas de 7 y 15 años y está en la cola de la Cruz Roja en un antiguo concesionario de vehículos que hoy reparte comida y también productos fundamentales para la limpieza. Ahí encontramos también a Tatiana, de 72 años. Que rompe a llorar Aymar cuando empieza a hablar de su marido de 80 años postrado en una cama, ambos también desplazados forzosos tras la ocupación rusa de Jersón. Hace solo unas semanas que están en Mykolaiv y esta señora de más de 70 años está en una cola para tener algo de alimento. También escuchamos allí el testimonio de Ludmila. Mucho miedo, dice Ludmila, tiene 48 años, su hijo mayor está en el frente, en el Donbass, tiene 25 años, tiene mucho miedo por él. Aymar antes trabajaba en una fábrica de piezas para trenes y ahora está en el peor frente de la guerra en estos momentos. Nos cuentas además, Nico, que algo que preocupa muchísimo allí en Mykolaiv tiene que ver con este sonido. Porque el agua potable en esa ciudad lleva 10 meses sin estar disponible para sus ciudadanos porque los rusos han destruido infraestructuras básicas. Es lo que han hecho hoy básicamente en otros puntos del país, en otras ciudades como Lviv. Sí, ese es el sonido de una de esas fuentes de agua potable, en este caso de una iglesia samaritana que reparte agua. 10 meses, Aymar, sin agua es una de las consecuencias más drásticas de la guerra. Pensamos en las bombas, en las baterías antiaéreas, en la muerte, pero también en el sufrimiento de la población, como el de esta profesora Anastasia Gemel, que nos enseñaba, por cierto, cerca de su despacho en la universidad, un misil ruso del 88 que había caído en el vestíbulo de la universidad y que, como una madre más de unos niños, nos contaba ese problema del agua. En nuestro grifo no hay agua normal, es agua salada. Agua salada, entonces no podemos con esta agua cocinar, no podemos beber y solo podemos usar usamos como agua técnica. El problema del agua, el problema de los alimentos, el problema de esas colas que siguen haciéndose en todo el país. Más de 18 millones de personas, Aymar, siguen necesitando ayuda humanitaria aquí en Ucrania, según el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Nicolás Castellano, enviado especial de la cadena SER a Ucrania. Nico, gracias, buenas noches. Gracias, Aymar, buenas noches. Y el segundo escenario internacional que les decía está abierto ahora mismo nos lleva a Estados Unidos porque acaba de comparecer el presidente Joe Biden, al que todavía no habíamos escuchado hablar sobre el episodio de los globos voladores derribados, algo que ha elevado muchísimo la tensión con China, porque el primer globo que derribaron cazas de Estados Unidos sí que era chino, supuestamente era un globo espía, pero después de ese han venido otros 3. Estados Unidos descartaba que fueran chinos, Biden no había dicho ni una palabra. Y esta noche, para calmar las aguas con el régimen chino, esta noche Sara Canals, corresponsal en Washington, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Biden ha comparecido y dice que no hay pruebas de que esos últimos fueran chinos y para apuntalar esa decisión ha anunciado que próximamente va a hablar con el presidente Xi Jinping. Sí, así es. Biden ha remarcado que con China no busca generar un conflicto ni una nueva guerra fría, sino competencia. We seek competition, not conflict with China. We're not looking for a new Cold War. Aunque ha querido mostrarse firme, asegurando que no pedirá perdón por haber derribado el globo, que ha impuesto sanciones contra 6 empresas vinculadas al gobierno chino y que el seguimiento y la posterior destrucción del globo les ha permitido conocer más detalles sobre su programa de espionaje. Sin embargo, Aymar, sobre los 3 objetos voladores derribados después, ha dicho que no se sabe aún qué son exactamente, que los restos no se han recolectado, pero que no hay indicaciones de que se utilizaran para espiar o que pertenecieran a China. Y la hipótesis que gana peso es que sean globos de empresas privadas o de instituciones vinculadas a la investigación. Sara, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, y aquí en España va camino ya del Boletín Oficial del Estado, van camino 2 textos fundamentales. La reforma de la ley del aborto y la ley trans, que han celebrado así a las puertas del Congreso miembros del colectivo LGTBI. Las 2 normas han salido adelante tras una
larguísima tramitación parlamentaria con el rechazo del PP y Vox, y en el caso de la ley trans con el rechazo de Carmen Calvo, la ex vicepresidenta del gobierno socialista. No rechazo, hoy se ha abstenido ambas veces, como ya hizo la primera vez que la norma se votó. Saben que es una ley que ha agrietado el movimiento feminista, pero como digo, está ya aprobada por las Cortes Generales, camino del Boletín Oficial del Estado. Vamos a entrar ahora en el debate político, pero primero vamos a lo fundamental, a las novedades que introducen tanto la reforma de la ley del aborto como la nueva ley trans en España. Vamos a empezar por esta última. El corazón de la ley es la autodeterminación de género. ¿Esto qué es? ¿En qué consiste? Bueno, pues en la práctica quiere decir que se puede cambiar de sexo en el registro civil simplemente con la voluntad libremente manifestada. Ya no harán falta ni un informe médico o psicológico, ni los 2 años de tratamiento hormonal para el cambio de identidad de género, requisitos que sí se exigían hasta ahora. ¿Quiénes van a poder pedir esos cambios? Toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitarlo de forma autónoma, pero ojo, sí habrá condiciones para los otros menores de edad. De 14 a 16 necesitarán el permiso parental y si hay desacuerdo, pues se nombrará a un defensor judicial. De 12 a 14 se requiere autorización judicial y los menores de 12 no pueden cambiar de sexo, pero sí de nombre en el DNI. El proceso tiene que estar resuelto en un plazo máximo de 4 meses. Más allá de la autodeterminación de género, ¿la ley dice algo sobre la hormonación de menores o cirugías? No, esta ley estatal no se mete para nada en el asunto de los tratamientos. Al ser una prestación sanitaria, es competencia de las comunidades autónomas. Andalucía, que fue pionera, o Madrid, permiten la hormonación y bloqueadores a menores sin informe médico avalados por la familia o por un juez. ¿Qué otros cambios sí establece la norma? La ley prohíbe las polémicas terapias de conversión destinadas a modificar la orientación sexual, aunque cuenten con el consentimiento de la persona interesada. Blinda el acceso a técnicas de reproducción asistida para las lesbianas y mujeres solas, que excluyó de la cartera de servicios la exministra de Rajoy, Ana Mato. Los colectivos LGTBI pues señalan que, entre otras cuestiones, queda pendiente el reconocimiento de las personas no binarias. Esto, Mariola, sobre la ley trans. Vamos con la reforma del aborto. ¿Qué cambia exactamente esta reforma? Lo fundamental, que las chicas de 16 y 17 años van a recuperar su derecho al aborto que les arrebató en 2015 el gobierno del PP. No tendrán que pedir autorización a sus padres para interrumpir el embarazo. Además, se van a eliminar los 3 días de reflexión para la mujer. La reforma va a tratar de garantizar la práctica del aborto en la sanidad pública y en el hospital más cercano. Va a regular para ello la objeción de conciencia, creando un registro de ginecólogos objetores, y hay un apartado novedoso sobre salud sexual. Se van a reconocer las bajas por reglas dolorosas. La píldora del día después va a ser gratuita. Habrá un permiso preparto desde la semana 39 de embarazo, educación sexual obligatoria en todos los ciclos, y los vientres de alquiler serán violencia contra la mujer con la prohibición de la publicidad de las agencias. El ambiente electoral lo impregna ya absolutamente todo, incluso la aprobación de 2 normas que hacen hoy el país un pelín mejor. Y eso se ha notado en el debate del Congreso, el ambiente electoral. Hemos visto una ristra de reproches entre el PP y Vox por un lado y PSOE y Podemos por el otro, cada uno compitiendo por el mismo espacio. Los de Abascal no van a salirse de la veta que les ha señalado Feijóo con el aborto, al asumir como correcta la ley de plazos y defender que las mujeres tienen derecho a abortar dentro del marco que fija la ley en cada país. El presidente del PP ha intentado taponar la vía de agua en el ala más dura, diciendo que el aborto no es un derecho fundamental, pero que sí es un derecho. Y de hecho han votado en contra de la reforma hoy en el Congreso. Pero Vox aprieta. Lourdes Méndez es diputada de Vox, hablando de traición del PP. El presidente Feijóo consuma su traición afirmando que la resolución que avala la totalidad de la ley, que desprotege absolutamente al no nacido, es una sentencia correcta. Las últimas declaraciones han sido esperpénticas, no sabiendo diferenciar lo que es un derecho humano de un derecho fundamental, de un derecho material o de un derecho formal. Esto pese a que, insistimos, el PP ha votado en contra de la reforma de la ley. Así lo explicaba Marta González. El rechazo a este proyecto de ley, por inoportuno, por innecesario, por infantilizador, por intolerante, por improcedente y por incongruente. Tiene un debate abierto que le erosiona enormemente el Partido Popular, Lucía. Pues yo, Aimar, yo no lo creo, de verdad, no lo creo. Yo
creo que el Partido Popular, a la hora de establecer hechos, bueno, yo creo que a mí la opinión que personalmente les merezca, o los criterios o los principios o los valores que se defiendan, y que un representante público diga que está en contra del aborto desde el punto de vista moral, no me interesa. A mí lo que me interesa es que la legislación garantice ese derecho. Y creo que el giro del Partido Popular, ya expliqué el otro día yo aquí que Aznar en el año 89 renunció a cambiar la ley de supuestos, y Rajoy renunció a cambiar la ley de plazos. Estos son hechos. Y ese fue el giro importante que dio el Partido Popular. Renunciar a su programa de cambiar la ley de plazos, a la espera del Constitucional. El Constitucional se ha pronunciado y Alberto Núñez Feijóo ha asumido que efectivamente el aborto es un derecho de la mujer, y ha asumido la ley de plazos y se ha comprometido a respetar la ley de plazos. Esto es lo que hay, ¿no? La polémica, bueno, quiero advertir que la señora diputada que ha hablado de Vox era diputada del Partido Popular. Es una de las firmantes seguramente del recurso, porque es una de las personas más significadas en el combate contra la ley del aborto, ¿no? O sea, que tiene su lógica, quiero decir. Yo creo que el Partido Popular, en su mayor parte, en su mayoría, ha asumido que este tema del aborto está resuelto en la sociedad española. Creo que es un partido que aspira a representar a una mayoría de la sociedad. Por tanto, yo creo que, en fin, con buen criterio, sabe perfectamente. Por eso tuvo que dimitir Ruiz Gallardón, ¿no? Porque renunció a una reforma que había comprometido. Y es verdad que hay algún sector del Partido Popular, todavía en el Partido Popular, que, bueno, se puede identificar incluso más con el partido Vox, en mi opinión, absolutamente minoritario e irrelevante, con perdón, con todo respeto a las personas que lo forman, que tiene que ver también con un sector de lo que se podría llamar derecha mediática madrileña, que por ahí va la cosa, un sector, ni siquiera toda la derecha, un sector de la derecha muy, ¿cómo te diría yo? Muy chapado a la antigua, muy irreductible, ¿no? En cuanto se refiere a las tendencias sociales. Pero yo creo que esas personas, verdaderamente, lo digo de verdad, no tienen, en fin, en mi opinión, no tienen ninguna representatividad en lo que está siendo el Partido Popular. Es verdad, Aymar, que los partidos de izquierda, en el legítimo uso de su estrategia política y electoral, pues seguramente han situado al Partido Popular ante un brete y seguramente... Ahora, lo que tú preguntabas del desgaste, yo ese desgaste, de verdad te lo digo, no lo veo. Precisamente porque el Partido Popular asumió las tesis del aborto precisamente para no desgastarse, ¿no? Para representar a una mayoría de la sociedad. ¿Lo compartes, Marañón? Bueno, la verdad es que la última reflexión de Lucía yo no la tengo clara, ¿no? Por algunos elementos, ¿no? Primero, por la propia ambigüedad de Feijóo, es decir, que... Hombre, ambigüedad, que es verdad, Jesús, ¿no? Sí, ha asumido la ley. Él ha asumido la ley. A ver, es que bueno, me parece que después de 13 años creo que es lo mínimo si quiere ser coherente con esa parte del discurso que defiende de moderación y de acoplarse a la realidad del país, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo, esa negación de que esto sea un derecho fundamental, sino que es un derecho puramente legal, a mi juicio deja abierta esa espita, esa rendija, en la que yo creo que no renuncia a competir con ese sector, que yo no sé si es tan minoritario o no como apuntas, que está en la frontera o está en el espacio en el que compite el PP con Vox, ¿no? Y lo que digo de algún dato que me parece relevante... es que en los últimos días, después de la decisión del Constitucional, la llamada Asamblea por la Vida, que reúne a más de 150 organizaciones católicas y ultracatólicas, y en la que hay nombres relevantes del PP o que tienen un ámbito de influencia, no sé decir ahora mismo de qué relevancia en el PP, como el señor Mayor Oreja, ¿no? Y otros cuantos. La relevancia ya sabes cuál es. Sí, pero son 150 organizaciones. Lo que es el lobby
ultracatólico en este país, que desde luego Vox lo quiere acaparar, eso está claro. Que el PP renuncia a competir en ese espacio, oye, a mí me parece que estaría muy bien tener clara esa apuesta, ¿no? Y que sería muy coherente con la parte del discurso hacia la moderación. Pero como a mi juicio, como en otros asuntos, Feijóo está jugando en esa balanza con una mano a competir por el centro moderado y con otra a seguir compitiendo con Vox por la derecha, pues me parece que en este asunto del aborto sí que hay un componente de ambigüedad o de contradicción o como queramos llamarlo, ¿no? Me parece que eso es así y que, bueno, iremos viendo en ese sentido cómo actúa, porque ese lobby al que me refiero ya ha anunciado que va a llevar el asunto a la justicia europea, la decisión del Constitucional, nada menos que acusando al Tribunal Constitucional de prevaricación, es decir, no se van a quedar quietos. Y bueno, no sé la influencia que tiene, pero como siempre, en esa competencia con Vox y con los espacios que quiere acaparar, bueno, una cosa es la eficacia, una cosa es los objetivos que consiga y otra cosa es cómo se contamina el discurso político, ¿no? Y en ese sentido, yo no sé si Feijóo ha sido absolutamente contundente en este asunto o no quiere serlo al 100% por esto que estoy diciendo, ¿no? Enrique. No, a mí me parece que el líder del Partido Popular ha operado en este asunto con inteligencia, haciéndose eco y tomando nota de cuál es la opinión de la mayoría de la sociedad española, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí, quizás habría que abrir un poco la visión del tiempo, ¿no? Es decir, en España, en el momento que se hizo la transición, la Iglesia Católica, gracias especialmente a un hombre que fuera el cardenal Vicente Enrique Tarancón, mantuvo una posición que yo creo que a veces no ha sido suficientemente valorada, que fue una posición de notable neutralidad. El cardenal Tarancón y las personas que estaban a su lado no quiso que la Iglesia fuese un actor político de la transición. Y no fue actor ni siquiera de las deliberaciones constitucionales. Emitió sus opiniones, pero no quiso estar en la batalla política, al punto de que no dio su apoyo a una candidatura de la democracia cristiana. Eso que nos puede parecer irrelevante fue relevante. Fue tan relevante que el Papa Juan Pablo II, cuando fue elegido pontífice, recriminó a Tarancón aquella actitud. Le dijo: por su culpa hemos perdido España. Lo decía un papa polaco, la segunda gran nación europea impregnada por el catolicismo junto con España bajo situaciones políticas muy distintas, ¿no? Y a partir de ese momento empezó un movimiento, podríamos decir, de contraofensiva. Se nombró a un representante diplomático de la Santa Sede en España, especialmente hábil en términos políticos, Tallaferri, que tenía como misión reorganizar una contraofensiva. Y aquí aparece un personaje clave, el cardenal Rouco Varela, durante más de 20 años al frente del Arzobispado de Madrid y prácticamente podríamos decir que de la Conferencia Episcopal Española. Rouco Varela ha tenido, Lucía, que conoce bien la crónica política de este país, lo sabe, ha tenido un papel político importante. Tuvo un papel político muy importante. Sí. Y creo que en esta actitud de Feijóo veo una cierta emancipación del PP respecto a la alargada sombra de Rouco Varela. Y yo lo juzgo positivamente. Creo que es positivo que el primer partido de la oposición se sitúe en las coordenadas centrales de la sociedad española. Luego que hay un sector de la derecha que esto no le gusta nada, que esto le disgusta, podríamos aquí quizá diferir sobre el volumen, ¿no? Cuánto espacio ocupa electoralmente. Esto lo veremos
veremos en las próximas contiendas electorales, ¿no? Y posiblemente lo empecemos a ver después de las elecciones municipales y autonómicas, cuando en algunas autonomías quizá es posible que el PP se tenga que llegar a acuerdos con Vox para poder gobernar, y exactamente vamos a ver cuáles son las condiciones y los precios que se pagan o no se pagan para alcanzar esa gobernación. Bueno, yo creo que en este tema hay un antecedente muy inmediato, que es el intento de Vox de imponer un protocolo antiabortista en la Junta de Castilla y León. Por eso lo digo, ¿no? Claro, y intento que fue parado en seco, ¿no? O sea, sí, nadie, pero pensemos que ahora, dentro de nada, dentro de 3 meses, pues se someten a prueba electoral. Pues que igual eso fue un aviso de decir, oye, todos los municipios, ¿no? Hasta aquí, ¿no? y 12 comunidades autónomas. Claro. Vamos a ver qué escenarios salen de esas elecciones. Pero yo creo que el hecho de que el Partido Popular parase esa iniciativa, yo creo que era un aviso. En ese sentido, para decir, oye, hasta aquí podemos llegar. Yo insisto, yo creo que las cosas, en fin, yo mi opinión la expreso claramente, es decir, creo que es un paso positivo, la verdad. Ya, yo voy a decir aquí alguna de las, porque yo creo que el episodio fundamental de la historia del Partido Popular en relación con la ley del aborto tuvo lugar cuando Ruiz Gallardón tuvo que presentar su dimisión, porque presentó un proyecto ordenado por el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno se lo tumbó. Estoy hablando de un hecho que sucedió y que a lo mejor puede volver a suceder dentro de nada, y seguramente pues tendremos que hablar de este tema. El presidente del gobierno encargó a su ministro de Justicia hacer un proyecto de acuerdo con el programa electoral, y a la hora de la verdad se lo tumbó, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, dimitió por eso. A mí me explicó el ministro cuando dimitió. Me dijo textualmente: yo tengo que dimitir por razones obvias, pero tengo que decirte que creo que mi partido tiene alguna razón política en esta decisión. Porque nos hemos dado cuenta de que las familias españolas no quieren oír hablar de este tema. Entonces nosotros estamos obligando a los padres y a las madres españoles a hablar de este tema con sus hijos a la hora de comer. Y la sociedad española nos ha dicho, oiga, que es que no queremos, que este tema está resuelto, no nos vengan otra vez con este rollo del aborto. Y el hecho de que el Partido Popular entendiera que la sociedad española había pasado esa pantalla, me parece que fue un hecho muy, muy significativo. Es decir, entenderlo, y ha vuelto a votar en contra de la reforma de la ley del aborto. Bueno, no, ha votado en contra, ojo, de lo de los menores, que yo bueno, por cierto, para que veáis que este es un tema más complejo de lo que pudiera parecer cuando se habla de los sectores, seguramente todos consideraréis que Isabel Díaz Ayuso es del sector más, ¿no?, del PP, más, en fin, más conservador, más allá de lo económico, ideológicamente pues ella públicamente ha dicho por eso, que está a favor de que las chicas de menores de edad puedan decidir voluntariamente si se someten a un aborto o no. Quiero decir que es verdad. También, Lucía, sobre este asunto concreto, aquí hay una cosa que el PP tiene que decir. Porque el PP está diciendo, nosotros creemos que las chavalas de 16 a 18 años tienen que tener la autorización de sus padres para abortar. Démosle la vuelta a esto. Si los padres no le dan la autorización, entonces esa chica de 17 años está físicamente obligada a gestar en su cuerpo una criatura, o sea, contra su voluntad, físicamente obligada, y entonces me diréis, no, es que tiene que ir a un juez. Ya, y si el juez no le da la razón, ¿qué hacemos? Tenemos a una adolescente de 17 años físicamente obligada a gestar un bebé que ella no quiere tener, pero es que, ¿cuál es la posición? Yo no estoy discutiendo sobre algo que yo opine. No, ya. Yo esto lo tengo muy claro. Estoy intentando analizar la posición de un partido como el Partido Popular. Lo que digo es que ya aceptando lo mayor, digamos, ahora ya está en el tema de lo menor, ¿no? De alguna manera tiene que mantener esa, porque es verdad, yo creo que es una sensibilidad muy minoritaria, pero yo creo que es verdad que el Partido Popular, si pretende volver a representar a lo que se ha ido, que es el sector más conservador, pues supongo que tiene que lanzar algún mensaje a ese sector, entiendo. Claro, es un mensaje, desde luego, mucho más, en fin, relativo que el anterior, porque
O sea, yo es que creo que este es un debate falso. Yo creo que no hay casos así. O sea, yo creo que la vida es más sencilla que todo esto. Pero es verdad que eso puede comprenderse desde un punto de vista racional. Si tú le dices a un padre y a una madre, oiga, ¿usted cree que su hija debe hablar con usted? ¿No? Pues seguramente te dirán, pues sí, aunque estén a favor del aborto. Quiero decir, o sea, que no es un tema, en mi opinión, tan trascendental. Que no es que tengan que hablar con él, es que tienen que pedir el permiso. Claro, es que la reforma no está dirigida a quienes normalmente en su relación familiar, etcétera, pues bueno, que es lo normal. Precisamente para evitar esos casos que apunta Aimar, ¿no? Que es donde está el verdadero problema, ¿no? Cuando una chica tiene que asumir un embarazo no deseado. Bueno, en todo caso, yo aceptando, porque es que es una cuestión ya de hechos, ¿no? Que el PP ha asumido la ley de plazos y además cuando tuvo oportunidad de derogarla no lo hizo, eso es evidente, pero insisto en que a mí no me parece tan claro que esté dispuesto a renunciar y asumir de verdad, con todas las consecuencias, la interrupción del embarazo como un derecho de la mujer, como dice expresamente la ley de plazos, que es un derecho absolutamente claro. Y insisto, lo veremos pronto, no solo en las citas electorales y ver cómo se compite en ese discurso entre PP y Vox, como apuntaba Enrique, sino que hay convocatorias ya hechas. Es decir, el 12 de marzo hay una manifestación convocada en Madrid por parte de esas organizaciones que antes citaba, y vamos a ver qué nombres del PP o ligados al PP o con influencia en el PP acuden o no acuden, porque hay también algunos diputados, senadores que están en esas organizaciones. No, yo creo que los partidos grandes buscan siempre, se están constantemente estudiando, los grandes, los pequeños también, ¿no? Pero los grandes con mayor vocación, digamos, porque quieren representar amplios segmentos. Con la vocación atrápalo todo, ¿no? Exactamente, pues es decir, ¿dónde están las coordenadas de la sociedad? ¿Dónde están las preocupaciones? ¿Cuáles son las páginas de las que se ha pasado página, etcétera, etcétera? Entonces, cuando decimos la sociedad española es que ya ha pasado página de esto, hombre, pues la verdad creo que es un dato positivo, sinceramente, ¿no? Quiere decir que el cambio generacional pues impone pues patrones nuevos, y que lo que antes se veía como diabólico pues ahora se ve como algo pues no tan diabólico, ¿no? Y además creo que hay otro factor que no debes menospreciarse, que es la posición de la Iglesia Católica. Es evidente, la Iglesia Católica en estos momentos mantiene de fondo las mismas posiciones que ha mantenido durante los últimos años. Es decir, no encontraremos ninguna manifestación pública del Papa de Roma a favor del aborto, a favor de determinadas líneas que no están en la doctrina católica. Pero la posición de la Iglesia Católica respecto al combate político ha cambiado, y ha cambiado con este actual pontificado, que de alguna manera ha ordenado a los obispos dar un paso atrás, es decir, que la Iglesia esté menos presente de una forma explícita en el debate político, dejar que sea la sociedad la que delibere. Esto es importante. Antes he mencionado un nombre, Rocco Varela, he visto que Lucía tomaba nota, ¿no? Rocco Varela tuvo un papel político. ¿Qué tiempos? No, sí, pero no hace tanto, ¿eh? Bueno, no hace tanto, 10 Lucía, años, ¿no? No hace tanto. Tuvo un papel político muy relevante en este país. Mariano Rajoy lo sabe bien. Creo que lo sabe muy bien. Bueno, entonces, una de las cosas que ha cambiado es que la dinámica de fondo, o sea, en estos momentos no hay instrucciones a los obispos para que encabecen batallas políticas en cada diócesis. La Iglesia emite su opinión, la da a conocer a través de su línea pastoral y a través de los medios de comunicación, pero hoy no hemos visto ni veremos declaraciones, digamos, de alto voltaje, ni del presidente de la Conferencia Episcopal Española, que en estos momentos es el arzobispo de Barcelona, o de otros, digamos, eclesiásticos llamando al combate contra el poder político. Esto hace 10 años no era así.
¿no? Era así. Ya. Voy a añadirte otra cosa. Y pienso que la posición del PP también, refleja ese cambio. Voy a añadirte otra cosa, Enrique. Yo no voy a hablar aquí de la vida personal de nadie, pero desde luego Alberto Núñez Feijóo no es una persona exactamente que esté dentro de los cánones de Rouco Varela, me parece. Digo, de los cánones de vida, me refiero. Entonces, de las costumbres. Vaya. La única cuestión es... No así, por ejemplo, el anterior presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El partido, sabéis, el partido en cursiva de Rouco Varela, ¿qué va a hacer? Claro. Esta es la bueno, cuestión. Es que yo a lo mejor creo que eso ya existe poco, ¿no? Bueno, esta es cosas pasadas. Esto es lo que hemos de ver, esto lo veremos en los próximos tiempos. Bueno, pero hablamos de la cúpula de la Conferencia Episcopal, pero sabéis que hay obispos que sí han salido acusando nada menos que de traición al PP por su posición asumiendo la ley de plazos. El obispo Munilla concretamente, por ejemplo, ¿no? Es decir, y en un día en el que hemos conocido también lo que están haciendo los obispos con el asunto de la investigación sobre la pederastia, pues yo el seguimiento de los obispos españoles sobre las directrices del Papa Francisco no sé exactamente hasta vamos qué a ello, punto. vamos a exactamente a lo que está haciendo la Conferencia Episcopal respecto a los casos de pederastia en el seno de la Iglesia y en torno. Los obispos españoles, que es básicamente la Conferencia Episcopal, la organización que engloba a los obispos españoles y que manda sobre ellos, se está negando a dar a la Fiscalía toda la información que conozcan de esos casos de pederastia. Esto lo ha confirmado hoy en el Senado el fiscal general del Estado, Álvaro García, que ha llegado allí y ha dicho, es que pedimos a las 70 diócesis, la mitad no nos ha contestado y la otra nos ha dado una información raquítica sobre lo que saben de estos abusos sexuales, denuncias o testimonios dentro de congregaciones, colegios, instituciones religiosas. Solo han respondido 30, hay 70 diócesis en toda España, solo han respondido 30. Y sin aportar la información que pedían. Miguel Ángel Campos. Con datos, el fiscal general ha sido crítico con la escasa información sobre abusos sexuales a menores proporcionada por la Conferencia Episcopal y las diócesis y congregaciones religiosas. Desde hace un año ha pedido respuestas. Primero, en 2 ocasiones a la Conferencia Episcopal, y esta acabó contestando que carecía de competencia sobre las diócesis. La Fiscalía se dirigió entonces, en noviembre, a las 70 existentes en España y ha recibido contestación de 30. La mayoría de modelo, dice el fiscal general, afirmando que o bien carecían de datos o remitiéndose a lo ya enviado a las fiscalías provinciales. Álvaro García ha anunciado la emisión de un nuevo requerimiento, esta vez a las congregaciones religiosas, maristas, jesuitas u Opus Dei, entre otras. A la vista de la escasísima información recibida, en los próximos días remitiremos los oficios oportunos a las entidades y congregaciones religiosas a las que aluden las contestaciones de la Conferencia Episcopal para recabar los datos sobre abusos de los que la Fiscalía todavía carece de datos y no ha sido informada. El fiscal general advierte a los obispos y las congregaciones que están obligados por ley a ofrecer toda la información sobre abusos sexuales a menores. Hablaba Campos de una respuesta de modelo por parte de esas diócesis que se han contestado, que son las menos. La cadena SER ha accedido a ese modelo, a esas cartas tipo con las que los obispos han estado respondiendo a la Fiscalía, o más bien no respondiendo. Adela Molina. La Fiscalía se ha encontrado con que las pocas diócesis que le han respondido lo han hecho con un patrón, siguiendo 2 modelos idénticos, en la inmensa mayoría de los casos además, para decir que no tiene nada que aportar. Según fuentes de la Fiscalía, el modelo 1, el mayoritario, responde que salvo inadvertencia, la diócesis no tiene denuncias ni testimonios de víctimas en su oficina antiabusos. El modelo 2 contesta que las denuncias y testimonios de los casos recabados ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía competente, la Fiscalía Provincial, en determinada fecha. Solo 5 de las 30 diócesis que han respondido han aportado algún dato, aunque insuficiente, ante la solicitud del Ministerio Público. La Fiscalía forma parte del grupo de expertos del Defensor del Pueblo que investiga la pederastia en la Iglesia por mandato del Congreso. Su trabajo se está centrando, ha explicado también el fiscal general, en estudiar las alternativas procesales para reparar a las víctimas de los casos que ya han prescrito o en los que los autores han fallecido. Jesús, perdona que te he cortado. Esto es de lo que estábamos hablando hoy, de lo que están haciendo los obispos, las diócesis españolas. Bueno, sabemos por toda la información que fundamentalmente ha sido de la investigación periodística del País, del periódico, de algunos otros medios, pero fundamentalmente la de esta misma casa, del País. Sabemos que una de las prácticas que desde los obispados se ha ejercido sobre las denuncias de pederastia que iban conociendo era
el traslado de los sacerdotes implicados a otras diócesis o a otras parroquias, etcétera, pero en todo caso, digamos, silenciando o protegiendo, como lo queramos denominar, en la reacción al conocimiento que tenían de las prácticas de delito que son la pederastia, ¿no? Bueno, llegados a este punto, y yo no entro en la cuestión técnica, jurídica, de hasta qué punto esto se puede denominar obstrucción a la justicia, porque no estamos en ese punto, ¿no? Y tampoco sé cuántos de esos delitos están prescritos o no, o puede esquivar en ese sentido cualquier responsabilidad a alguien que los haya encubierto. Pero desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, del mensaje que ha ido lanzando el Vaticano, el Papa Francisco, sobre este asunto, de que de una vez se asuma, haya transparencia, haya colaboración con la justicia, etcétera, esta actitud de la mayoría de los obispados españoles no me parece que sea coherente. Y demuestra una vez más que no se asume, desde la Iglesia española al menos, no se asume el respeto a la justicia, es decir, la separación clara de lo que es la cuestión religiosa, la cuestión de lo que es la Iglesia y sus fieles, y lo que es el respeto a la ley, y el respeto y la asunción de responsabilidades en una actuación que es absolutamente vergonzosa y vergonzante, ¿no? Esto que anunció el fiscal general, que a mí reconozco que me sorprende también que la reacción sea, pues como no me contestan, voy a enviar los requerimientos a las organizaciones religiosas donde parece que hay indicios de que se actuó ilegalmente. Pero no sé si se debe también insistir en la responsabilidad de los obispados, al menos sobre los casos que periodísticamente hay testimonios, hay indicios de que se ocultaron o se encubrieron o se silenciaron, ¿no? Enrique. Hay resistencias. Esto no es, en fin, no creo que sea ningún secreto. Yo creo, de todas maneras, me reafirmo en lo que señalaba antes. Yo creo que en la cúpula episcopal española ha habido un cambio de fase visible. Quien haya seguido los avatares, digamos, políticos de este país en los últimos 15, 20 años lo habrá podido constatar. Es decir, se ha pasado una fase en la que la conferencia episcopal jugaba un papel importante en la conformación de la política de oposición en un momento dado, y después de la política, digamos, de influencia en el gobierno, cuando las posiciones eran más afines. No podemos pasar por alto de que la emisora de la conferencia episcopal ha sido un vector, un pivote de la conformación de un determinado discurso público importante en este país, lo sigue siendo. Es decir, que ha habido un activismo, y sigue habiendo, no ha desaparecido, pero ha habido un fuerte activismo político de la Iglesia, que en términos históricos, y aquí podríamos hablar en términos históricos, si lo comparamos con el de la transición, que fue más neutro, fue más alejado, es un dato pues significativo. Creo que ha habido cambios, que estos cambios se derivan básicamente pues del pontificado de Francisco y de su traducción en determinados nombramientos y nuevas responsabilidades episcopales en España, pero sin embargo las reticencias y las resistencias siguen existiendo. Otras conferencias episcopales nacionales, como la francesa o la portuguesa, por ejemplo, en este tema que estamos tratando, han realizado informes en mayor profundidad, han afrontado la cuestión de una manera seguramente más valiente. Lucía. En Irlanda y en Alemania. Es decir, en casi toda Europa las conferencias episcopales de los países han hecho, digamos, unos informes entonando el mea culpa, ¿no? De alguna forma. En algunas están en el punto de plantearse las indemnizaciones. Por eso digo, ¿no? Mientras aquí se niega la colaboración. Sí. Bueno, yo creo que, es decir, ya que Enrique lo ha tocado, ahora es verdad lo que dices, porque yo no sé si todos nos acordamos, no sé si Aymar, que es muy joven, pero cada vez menos, también te diré. Los demás seguro que sí, nos acordamos de hasta qué punto la voz de la Iglesia Católica y de la Conferencia Episcopal era alta
y se escuchaba cuando el matrimonio gay contra el presidente Zapatero. O sea, era absolutamente, pero estaba todo el día. Todo el día estaban en los medios, todo el día dando ruedas de prensa, todo el día haciendo protestas. Claro, choca muchísimo con el hecho de que ahora mismo se estén produciendo algunas otras reformas que a mi juicio son mucho más discutibles y que sin embargo pues la Iglesia Católica pues a lo mejor las está criticando en las ceremonias religiosas, en las misas, yo no lo sé, pero desde luego no se les oye tanto la voz, y eso seguramente quiere decir primero que no lo hacen como lo hacían, y segundo que el momento político y el momento del país también es distinto, ¿no? Porque claro, si realmente... Es que yo me acuerdo ahora de las cosas que se decían del presidente Zapatero. Estáis hablando de la etapa de Rouco y Cañizares y otros, bueno, y de las manifestaciones en la calle. Sí, claro. Bueno, pero claro, sobre de dónde venimos, claro, yo no discuto que hay un cambio. Claro. No, es que hay el cambio, Jesús, está en el punto. O sea, el cambio viene de la cúpula, para entendernos, ¿no? De Roma, dices. Exactamente. Pero lo que quiero decir es de dónde venimos, para valorar la graduación de ese cambio. Roma locuta, causa finita. Ya, Juan Pablo II y Benedicto XVI sostenían que los católicos, ellos, digamos, abogaron por la disolución de la democracia cristiana, es decir, durante decenios el brazo político de la Iglesia Católica en los países democráticos, no fue el caso de España porque aquí las cosas estaban bajo otro régimen, como bien sabemos, era la democracia cristiana, era el partido de los católicos. Y el partido que en última instancia seguía la línea del Papa. El caso italiano es el más contundente, pero había otros. Por ejemplo, la democracia cristiana alemana, más alejada quizá de Roma, pero que seguía también la misma línea, ¿no? Bueno, en un momento dado se opta por otro planteamiento. Estoy hablando pues de principios de finales de los 90, que es decir, no, lo importante es que los católicos militen en donde militen, defiendan públicamente y de manera vigorosa los elementos esenciales de la doctrina católica. Es decir, que los católicos sean militantes del catolicismo, tanto si son del Partido Conservador, del Partido Liberal o incluso del Partido Socialista. Cristianos, ¿no? Por el socialismo. Sí, este era el planteamiento. Y entonces, este es el planteamiento de Juan Pablo II, es el planteamiento especialmente de Benedicto XVI. Con Francisco hay otra línea, hay otro planteamiento que dice, no, la misión de los católicos no es el combate político. Católicos pueden tener sus opiniones políticas, pero la misión de la Iglesia Católica no es promover el combate político, sino que es dar ejemplo y es, en fin, realizar su labor evangélica. Y por lo tanto, se produce un cierto paso atrás. Hay un desarme político de la Iglesia Católica. Hay un sector del catolicismo en Europa y en Estados Unidos que está en contra de eso. Creen que eso es una línea equivocada. En estos momentos hay unas tensiones visibles en el interior de la Iglesia Católica que posiblemente en el momento en que se tenga que proceder a la elección de un nuevo Papa van a emerger y quizás serán mucho más visibles incluso. Esta es la cuestión. Y esto es lo que determina algunas cosas de las que hoy estamos hablando. Y esto es lo que nos explica que es una iglesia en España habituada desde el final de la transición al combate político, que en estos momentos la vemos como más refrenada. ¿Y Maraña? Claro, y aquí se añade otro ingrediente fundamental, que estamos hablando de justicia, o al menos de reparación. Es decir, que si el camino de lo judicial se bloquea por motivos del tiempo transcurrido, etcétera, pero el mensaje de ese cambio que refleja y que explica Enric en el papado de Francisco, insisto en que en la Iglesia española en lo que no se puede traducir es precisamente en la reacción que están teniendo, no 4 los que pueden salir acusando de traidor al PP, sino la mitad o más de los obispados españoles. Esto es lo que es, a mi juicio, insistir en la línea de obstruir la investigación judicial o del defensor del pueblo, ¿no? Hora 25. Aimar Bretos.
La Audiencia de Barcelona tiene previsto pronunciarse mañana, en principio, sobre la prisión preventiva del futbolista Dani Alves, acusado de violar a una chica en una discoteca. La defensa de Dani Alves presentó un recurso pidiendo que lo dejaran en libertad hasta el juicio. Entre los argumentos hay un cambio de versión. Los abogados de Alves ahora sí reconocen que hubo penetración vaginal esa noche, pero dicen que fue sexo consentido. Y para demostrarlo, argumentan que la chica no tiene heridas en la vagina. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Sí, ni lesiones vaginales ni marcas en los brazos o en las muñecas propias de una reducción por la fuerza. En el hospital no le vieron nada de esto a la chica, solo una herida en la rodilla, y por eso la defensa del futbolista dice ahora que hubo penetración, pero que fue consentida. Es un cambio de versión, porque hace un mes, cuando Alves declaró ante la jueza que lo mandó a prisión, dijo que la chica únicamente le había hecho una felación en el baño de la discoteca, pero las pruebas han demostrado que mintió, porque ella tenía restos de su semen en los genitales. La Fiscalía quiere que el futbolista siga en la cárcel porque insisten en que hay muchas pruebas en su contra y por el riesgo de fuga, que también ve la abogada de la víctima, se llama Esther García, y alerta de los daños psicológicos que sufriría la chica, el miedo que pasaría si él saliera de prisión, miedo que la tendría encerrada en su casa. Que ella se mantenga en libertad. Que él esté en libertad y ella se tenga que encerrar, yo creo que ni la Administración de Justicia ni el Estado se lo pueden permitir. No se pueden permitir. La última palabra la tendrá el tribunal. Bueno, precisamente lo de que la violencia en una violación, que es intrínseca en una violación, bueno, lo de la violencia se demuestra con una herida o no, el hecho de que haya heridas o no, esto fue un asunto que le complicó muchísimo el argumento al PSOE la semana pasada, cuando Pilar Llop dijo aquí en la cadena SER que para demostrar la violencia basta con una herida. Bueno, acerca de la reforma de la ley del solo sí es sí, hoy el presidente Sánchez ha querido que se sepa lo enfadado que está con Podemos por la gestión política de Podemos sobre este asunto. Hoy ya sí, con los periodistas que le acompañan a Austria y a Croacia en un viaje preparando la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, hoy ya sí el presidente ha hablado con los periodistas, insisto, queriendo que se supiera, y ha dicho que los morados están instalados en el ruido para ganar visibilidad electoral. Les ha pedido que en vez de eso propongan soluciones viables ante las rebajas de condenas y ha relativizado la posibilidad de sacar adelante la propuesta del PSOE para cambiar la ley del solo sí es sí con los votos del PP. Allí en Zagreb está el enviado especial de la cadena SER, Guillermo Lerma. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ha sido durante el vuelo a Viena cuando el presidente, en una conversación informal con la prensa, ha querido reafirmar en primera persona la posición de su partido en el pulso que libra con Podemos sobre la reforma de la ley de libertad sexual. No hay marcha atrás en la decisión de corregir la norma y en este momento para Sánchez la única propuesta viable es la que ha registrado su grupo en el Congreso. A la pregunta de con qué apoyos la quiere aprobar, el jefe del Ejecutivo no cierra la puerta a hacerlo con Podemos, pero tampoco con el PP. De hecho, resta importancia a la procedencia de los votos porque insiste en que todo pasa por un retoque quirúrgico, técnico, ha dicho, y no político, que es lo que defiende el Ministerio de Igualdad. No se ha mostrado Sánchez muy preocupado por las discrepancias internas, son situaciones que pasarán, ha dicho, aunque sí que marca distancia con la estrategia del socio minoritario de la coalición. No comparte ni el fondo de su resistencia al cambio ni las formas en las que lo expresan. Cree que contribuyen al ruido y que lo que deberían hacer es enseñar públicamente un documento con su solución. Reto al que desde Madrid ha contestado la propia ministra Irene Montero. La propuesta que yo quiero hacer pública es la propuesta de acuerdo. Quiero que lleguemos a un acuerdo y quiero que lo hagamos antes de que se debata en el Pleno esa proposición de ley del Partido Socialista que desgraciadamente vuelve al esquema penal anterior, al de la violencia o la intimidación. No oculta el presidente el malestar que le genera la insistencia de Podemos en buscar la confrontación, pero Sánchez descarta que esté en riesgo la continuidad de la coalición. Dice que todos los movimientos del Partido Morado responden a una dinámica electoral con la que cree busca tener más visibilidad. Por cierto, que el jefe del Ejecutivo ha desvelado que la crisis de gobierno para relevar a las ministras candidatas será en marzo y que los cambios solo afectarán a Carolina Darias y Reyes Maroto, es decir, a las carteras de Industria y de Sanidad. Más allá de los asuntos domésticos, en los dos países que ha visitado Sánchez ha incidido el presidente, ha hecho hincapié en que es importante avanzar en un pacto en materia de migración y asilo a nivel europeo. Es lo que intentará la presidencia española que está preparando en estas giras que ha iniciado hoy, aunque reconoce que es complejo, Guillermo. Sí, no va a ser un reto sencillo porque los asuntos que hay sobre la mesa son muchos y las posiciones de los países muy diversas. En esta primera gira el presidente ha fijado ya algunas de sus prioridades, como por ejemplo la reforma del mercado eléctrico. Sería un logro, ha dicho, poder cerrar un acuerdo en esta materia durante el mandato español. También ha
aparecido el debate sobre las reglas fiscales, pero sobre todo ha hecho hincapié Sánchez en la importancia de avanzar en un pacto europeo en materia de migración. A ello se ha referido tanto en Viena como en Zagreb, aunque ha podido comprobar el presidente la dificultad que va a tener para aunar posturas, porque mientras Austria defiende una política de fronteras más dura, Croacia, como hace España, apuesta por hacer un mayor esfuerzo en la integración. Necesitamos que se plantee un acuerdo en base a un equilibrio entre la responsabilidad y la solidaridad, que sea un acuerdo inclusivo, es decir, que no divida a Europa entre unos países y otros, los de primera entrada y los países pues que están poniendo dudas sobre los movimientos que ellos llaman secundarios. La Moncloa da máxima relevancia a la presidencia española de la Unión, que va a ostentar Sánchez a partir del 1 de julio y cuya implicación, dicen, va más allá del gobierno al que le toca asumir esa responsabilidad. La intención del Ejecutivo es hacer giras para visitar buena parte de los países del club comunitario y va a ser interesante, Aimar, ver cómo el Ejecutivo compagina la presidencia de la Unión con las cuestiones nacionales del gobierno. Todo ello, además, cruzándose por medio el intenso calendario electoral. Y tras el dato de inflación que ayer confirmó que el precio de los alimentos sigue por las nubes, aunque suba algo menos, continúa en el 15,4%, interanual. Hoy Unidas Podemos ha planteado bonificar en el ticket de la compra el precio de algunos alimentos básicos. Defienden que la rebaja del IVA es insuficiente y que por eso plantean hacer lo mismo que con los combustibles, que en el ticket te aparecía un descuento de 20 céntimos. En este caso Podemos propone bonificar un 14,4% el precio de 20 productos básicos, como la leche, el aceite o los huevos. Yone Belarra es líder del partido. Pensamos que esto tendría un efecto inmediato en uno de los principales gastos que tienen las familias de nuestro país, que es esa cesta de la compra, que sigue teniendo precios muy por encima de las subidas que se están viendo en el IPC general. Pensamos que esta propuesta es más aceptable para el Partido Socialista. Partido Socialista que pone en duda la viabilidad de esa propuesta. María Jesús Montero. Tenemos que ver cómo se va comportando la última medida que ha adoptado el Gobierno de España y que además, en cualquier caso, cualquier propuesta que se quiera poner encima de la mesa tiene que ser viable. Y esto significa que se tiene que poder aplicar y, por tanto, no puede ser una medida simplemente para el debate político, sino que si efectivamente uno está en el Gobierno, cualquier propuesta que ponga encima de la mesa tiene que trabajarla para su viabilidad. Y en este momento la propuesta más viable que el Gobierno barajó, porque barajó varias, tuvieron que ver justamente con la bajada del IVA. Bueno, y más allá de la viabilidad hay un asunto, derivándolo con todo lo que ha pasado esta semana con la COE, es que esta propuesta llevaría a bonificarle el pan a Antonio Garamendi igual que a alguien que cobre el ingreso mínimo. Se le bonificaría el pan exactamente igual. No sé qué recorrido le veis a esta propuesta. Enrique, empiezo por ti. Pues le veo el recorrido que tienen algunas de las discusiones en estos momentos, que pasan básicamente por ir conformando pues el panorama electoral, ¿no? Es decir, en Unidas Podemos hay una doble reto en estos momentos, ¿no? Es el de afrontar las elecciones locales y autonómicas con una cierta debilidad orgánica en el territorial, que ya se manifestó en las últimas autonómicas y locales. Y luego hay un paso que todavía no se ha culminado, que es el de la configuración de la candidatura para las elecciones generales, ¿no? Por lo tanto, hay bastantes interrogantes ahí todavía por resolver. Los dos partidos van a seguir gobernando juntos hasta el último día de la legislatura, sobre esto yo no tengo ninguna duda, pero a la vez los dos partidos que durante estos 3 años han tenido discrepancias y momentos críticos, pero que ha prevalecido por encima de las discrepancias y de las tensiones la unidad. El hecho es que no ha habido prácticamente votaciones relevantes discrepantes en el Parlamento hasta la fecha, relevantes me estoy refiriendo, entre los dos partidos. Eso no estaba en los pronósticos de hace 3 años. Todo el mundo o mucha gente daba por sentado que eso se iba a convertir en un guirigay inmediatamente. No ha sido así. Pero ahora viene el momento de las discrepancias. Están ahí. Y en el caso de la ley del solo sí es evidente. Hay que resolver, evidentemente, los problemas que han surgido en esa ley. Pero está claro que unos y otros en estos momentos han optado por una táctica, que es diferenciarse.
el PSOE lo intenta transmitir el mensaje siguiente, que es decir, oiga, aquí estos que no saben muy bien hacer las leyes, nosotros lo vamos a arreglar, que somos los seniors de la coalición, y que se aparten, y si es necesario lo pactamos con el PP, porque se trata de una cosa de técnica y jurídica. Los mayores ya arreglaremos los desperfectos organizados por los menores. Estoy simplificando, pero creo que el mensaje es este, y la otra parte pues se resiste, ¿no? Pero no veo sinceramente un escenario de ruptura de la coalición, ni tampoco de adelanto electoral, como dice alguna gente, sugiere cada vez que la cosa se excita. Aquí va a haber adelanto de elecciones generales, tampoco lo veo, las elecciones serán en diciembre. Lucía. Pues yo creo que en este momento lo que se está produciendo es un pulso político claro entre el presidente del Gobierno y la ministra de Igualdad. La ministra de Igualdad y todo lo que tiene detrás. Pulso, por cierto, en el que la vicepresidenta del Gobierno se ha puesto del lado claramente de la ministra de Igualdad, que es un tema, a mí me parece, bastante relevante desde el punto de vista político. Es decir, el hecho de que Unidas Podemos, haya conseguido doblegar o llevar a la vicepresidenta a sus posiciones, yo creo que cualitativamente es interesante de cara al futuro. Ya veremos a ver lo que pasa, pero es interesante, porque no parecía que Yolanda Díaz y Unidas Podemos tuvieran mucha proximidad, y a la hora de la verdad, pues en este pulso se ha puesto claramente al lado de la ministra de Igualdad. Hay un pulso entre el presidente del Gobierno y la ministra de Igualdad. El presidente del Gobierno está dejando claro que va a reformar la ley según sus criterios, incluso aceptando los votos de los diputados del Partido Popular, que está dispuesto, por supuesto, a votarle. Si la situación política fuese que el presidente del Gobierno va a reformar una ley de la ministra de Igualdad, la ministra de Igualdad se llega a reformar una ley y no vota la propuesta del presidente del Gobierno y es desautorizada por el presidente del Gobierno, pues como parece que aquí todo se considera normal, a lo mejor será normal. Yo digo que no es normal. Y digo que no es normal porque creo que los ciudadanos españoles raramente podrán entender, yo por lo menos no lo podré entender, que el presidente del Gobierno diga que una ley es una chapuza, que la vaya a cambiar por razones obvias y que nos diga a todos los demás que nadie es responsable de los hechos e inconvenientes que ha tenido la aplicación de esa ley, y que dijo, y me quedo corto. Nadie es responsable. Joder, efectos no deseados y me quedo corto. Nadie es responsable de eso. Nadie es responsable de esa chapuza. Nadie es responsable de ese desastre. ¿De verdad a la sociedad española se la puede tratar así? Marañón. Yo creo que el mensaje que ha lanzado hoy el presidente del Gobierno indica que da por descontado que Podemos votará no a la reforma que se plantea, y de hecho ha lanzado ese reto de que haga pública cuál es la contrapropuesta, ¿no? Que en una negociación normal de la coalición eso se haría en privado, ¿no? En la negociación privada. Respecto a eso, es verdad que Yolanda Díaz es muy difícil o descartable que no se una ese voto no a la reforma, entre otras cosas porque puede argumentar que esa reforma no se ha hecho el suficiente esfuerzo para llegar a un consenso en la redacción. Sí, yo digo que es ¿no? relevante eso. Sí, es relevante, pero quiero decir, no, lo que apunto es que aunque ella vote no también, si se da esa situación el 7 de marzo, el discurso probablemente no será el mismo que mantiene la ministra de Igualdad, sino que introducirá, a mi juicio, otros matices sobre el carácter punitivo, sobre otras cuestiones que habría que abordar, sobre la exageración en la reacción a todo lo que ha pasado, etcétera. Pero solo un apunte sobre lo que preguntabas, que era el tema de la cesta de la compra, que me parece muy interesante. Porque tengo noticia. Pero solo decir que también hay una diferencia de posición entre Podemos, la propuesta de esa bonificación, y la de la ministra de Trabajo y vicepresidenta, que está más en la en considerar unos productos, digamos, de necesidad básica en la cesta de la compra, que ahí sí se interviniera de alguna manera los precios, y se basa además en la ley de comercio minorista, que puede ser discutible, porque en Francia, por ejemplo, cuando se ha hecho siempre ha sido con el acuerdo de las distribuidoras. Pero a mí me parece básico que ese precio no lo paguen los recursos públicos, sino en todo caso las distribuidoras que no estén aplicando la rebaja del IVA.
diga, ¿no? Te decía que teníamos noticia porque la Conferencia Episcopal acaba de publicar un comunicado después de que hoy el fiscal general del Estado en el Senado se haya quejado de que los obispos españoles no están colaborando, no le están dando la información que tienen acerca de los casos de pederastia en el seno de la Iglesia. Bueno, la Conferencia Episcopal acaba de publicar un comunicado en el que vuelve a repetir esto de que ellos quieren colaborar hasta el final, tal, y dicen que están colaborando, pero hay un punto en el que ponen en cuestión la petición de información que les ha hecho la Fiscalía. Adela Molina, buenas noches. Hola, Imal, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, eso es. La Conferencia Episcopal dice que mantiene una colaboración con la justicia y en concreto con la Fiscalía dentro de lo que marca la ley y asegura que recibieron con extrañeza esa petición de información de la Fiscalía General del Estado de casos de abusos a menores a la vista, dice ese comunicado, de las funciones recogidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal. Asegura también la Conferencia Episcopal que ya trasladan los casos que reciben cuando tienen conocimiento de ellos a la justicia y reitera su disposición a colaborar con la Fiscalía y con la Justicia en línea con lo previsto en la ley. Esta nota de 6 puntos no desmiente en cualquier caso los datos que ha dado el fiscal general del Estado de que solo 30 de las 70 diócesis han respondido a su petición de información, ni tampoco que lo han hecho con unas cartas modelos en las que la respuesta generalizada ha sido que no tenían nada que aportar. O sea, que quieren colaborar mucho, pero en el punto 3 de la nota que sacan diciendo que colaborar mucho, ponen en cuestión. Dicen que les parece extraño que la Fiscalía les pida esa información y no niegan que solo 30 de las 70 diócesis que hay en toda España hayan respondido a esa petición de información. Adela, gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Y tenemos una información más de este jueves, bastante llamativa además, y es que el Tribunal Supremo ha sentenciado algo muy, muy sorprendente, y es que en tu comunidad de vecinos no te pueden imponer el hacer nudismo. No es que se prohíba el nudismo, que sí está fantásticamente permitido, si lo permite la comunidad de propietarios. Lo que dice el Supremo es que tus vecinos no te pueden obligar a que vayas en pelotas a la piscina comunitaria. Esto lo dice porque un grupo de vecinos de una urbanización de Vera, en Almería, que es una zona en la que se practica mucho nudismo, bueno, un grupo de vecinos en una comunidad, en una urbanización, obligaba a desnudarse para entrar en la piscina y en los jardines, hasta el punto de que habían contratado a vigilantes para que aquel que fuera con bañador no se pudiera bañar. Y esto ha llegado al Supremo. Y ahora dice el Supremo que nadie te puede obligar a hacer nudismo en tu piscina comunitaria. Joan Jimeno. No se puede obligar a nadie a ir desnudo y tampoco en el municipio almeriense de Vera. Vera es el paraíso naturista más grande de toda Europa. Ya el naturismo no es simplemente quitarse la ropa, es algo, una filosofía, una forma de vida. Una filosofía y una forma de vida que una comunidad de propietarios llevó al extremo. Se obligaba a todos los vecinos a ir desnudos por la urbanización. Incluso se llegó a poner vigilantes de seguridad en la puerta de la piscina que no dejaban entrar a los vecinos en bañador. Solo podían entrar desnudos y claro, esta norma no respeta los derechos fundamentales, dice el Supremo. El telón de fondo de todo esto es una disputa entre dos bandos que se encuentran todos los veranos, entre nudistas y textiles. Y textiles son los que prefieren llevar bañador. No nos aceptan como textiles, prohibiciones ni una. Acatar una cosa que no es legal, yo soy incompatible con esa situación. Una riña que ha dado contenido incluso a las televisiones. Este hombre, que se identificaba como textil, se quejaba del trato de los nudistas. La batalla se da también en internet, en las reseñas sobre urbanizaciones naturistas que hay en las plataformas de alquiler vacacional. Da la sensación de que los nudistas no quieren que haya textiles. Alrededor del 30% de los huéspedes son auténticos naturistas y el resto son textiles. No hace falta decir que esto es un poco deprimente. Esta urbanización va creando normas que contentan a los textiles. Lo ponen como naturista y va cada uno como puede. La Guardia Civil es un inquilino más debido a las trifulcas que hay en la urbanización. En definitiva, en este caso concreto, la Sala de lo Civil del Supremo obliga a la comunidad a indemnizar con 1.000 euros a cada uno de los demandantes. Punto y 25. Joaquín Estefanía. La cultura de la cancelación. Una de las víctimas más notables de la gran recesión ha sido la profesión de economista. Desde los que no la vieron venir hasta los que vendieron su reputación y su honestidad por un plato de lentejas, como se observa en el multipremiado documental Inside Job.
Una parte del problema consiste en que la enseñanza de la economía lleva décadas bastante estancada. El catedrático Antonio Cabrales se propuso, junto a un grupo de colegas internacionales, ayudar a cambiar poco a poco esta situación e innovar la docencia. Así nació el proyecto CORE, que ya ha dado algunos de sus frutos. Era difícil encontrar un economista más adecuado para un lugar como el Banco de España. Sin embargo, ha tenido que renunciar a su consejo por presiones del Partido Popular más derechista al haber firmado unas cartas de solidaridad corporativa, que no ideológica, con la independentista Clara Ponsatí y con Andreu Mas Colell, uno de los economistas más reconocidos internacionalmente de este país. Ello significa introducir la política de carne picada en el Banco de España, una institución que más o menos se había salvado hasta ahora del deterioro. La cultura de la cancelación se ha cobrado otra víctima. Punto y 25. Venga, vamos a abrir ya el larguero, cerramos hora 25, pero es que tenemos noticia en el caso Negreira, noticia muy importante. Antón Meana, buenas noches. Hola, muy buenas. Aimar, está Manu al teléfono, en breve aparecerá para presentar el larguero, porque si los compañeros del País avanzaban los 7 millones de euros que había cobrado el señor Negreira del Barça, los compañeros del Mundo avanzan un burofax enviado en 2019 de Negreira al Barça, a Bartomeu, en el que le dice que si no hay un acuerdo saldrán todas las irregularidades, diciendo que ha habido cosas y que él las sabe y que por tanto que o llegan a un acuerdo para lo que le deben o que si no tendrán que asumir las consecuencias. Escándalo Negreira, esta noche en el larguero. Gracias, Meana. Hasta mañana. Enrique Juliana, Lucía Méndez, Jesús Maraña, un abrazo a los tres. Un abrazo. Buenas noches. Descansen, familia, hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.